first time in Buenos Aires, and I want to thank especially Santiago Rossi for this wonderful opportunity. I hope it's not my last time here. Well, this will be a fairly lighthearted talk. We're all feeling a little postprandial and mid-Whaley el Estomago as well. So this will be easy to digest. Very, very easy lecture for all of us. I simply want to go through GI pathology cases from both a radiologic and endoscopic or gastroenterologic standpoint, because classically we of course have the disciplines of radiology, whereby we image gastrointestinal disease with both fluoroscopy and cross-sectional imaging, CT, ultrasound, MR, of course. And with gastroenterology, classically, we're mainly talking about endoscopic evaluation. But really, as things have evolved over time, the fields, there's a lot of overlap and a lot of intersection to the point where, of course, at endoscopy, they're using fluoroscopy quite often for ERCP and other procedures. And of course, using endoscopic ultrasound. And so there's a lot of overlap there. Whereas with cross-sectional imaging, of course, we now have 3D endoluminal evaluation, virtual endoscopy, if you will. Virtual, etcétera. Entonces, que esto subraya, quiero decir, el deseo y la necesidad de tener un respeto mutuo y una comprensión de cada campo. Son además modalidades complementarias. Y esto afecta cómo se evalúa a cada paciente. Por eso tenemos que aprender a hablar entre nosotros con respecto a la evaluación de los pacientes y el orden de la evaluación. Este es un trabajo que hice con gastroenterólogos hace un tiempo y por suerte ha sido traducido al castellano, que vi que estaba allá afuera. No me di cuenta que el libro de colonoscopía virtual también estaba en español. Estoy contentísima de haberlo visto afuera. Quizá aprenda un poquito más de castellano para la próxima vez. Bien, esta va a ser una travesía rápida por una porción del tubo digestivo. Vamos a hablar del esófago, el estómago y el intestino delgado. Escuchamos hablar mucho del páncreas, del árbol biliar y no tengo tiempo. Y el colon lo vamos a dejar para la última sesión, como siempre. Y esta va a ser una charla muy liviana de mostrar y comentar, nada más. O sea, son diapositivas de una sola palabra, así que relájense y disfruten. Empecemos con el esófago. Este es un área con la fluoroscopía donde vimos mucho volumen de estudio con varios, que está aumentando, como en muchas otras prácticas en Estados Unidos, para evaluación de la disfagia, etc. Es un área que igual tenemos que conocerla bien, la fluoroscopía. Es una manera no invasiva de evaluar pacientes con disfagia ocasionalmente. Vemos algo que requiere una endoscopía. Este señor, que disfagia con alimentos sólidos, tiene allí un estrechamiento del esófago distal. Se le hizo la endoscopía en el mismo día, lo pasé a la suite de gastroenterología y lo hicieron inmediatamente. Tenía síntomas de reflujo sin tratamiento por años y ciertamente era un adenocarcinoma del esófago distal. En ese momento pudieron entonces aplicar técnica sonográfica, estadificar el tumor localmente, buscar enfermedad ganglionar, y la TAC también tiene un rol importante, sin duda. No solo podemos demostrar un tumor primario, sino además buscamos diseminación a distancia, enfermedad metastásica y adenopatías que a veces van más allá del diafragma. Ustedes saben que muchas veces estos pacientes, aquí ven otro caso, con un primario distal y enfermedad metastásica amplia, visible en una imagen. El doctor Erasmus después va a hablar en detalle de TAC PET, que es muy importante para la estadificación y evaluación de cáncer esofágico. Así que no hace falta que les muestre mucho más. Pasemos más allá de las anomalías de la mucosa en el esófago. Aquí tenemos una imagen de de un caso reciente, una lesión lisa de la base, extramucosa o submucosa en la pared o extrínseca, intramural, puede ser también. En la endoscopía no tenemos mucha más información, son estudios luminales, o sea que vemos un proceso submucoso, pero con una larga lista de diagnósticos diferenciales. No sabían qué extensión se hizo ecografía y ahora pueden ver esta gran masa de tejido blando que se proyecta más allá de la luz de manera exoentérica. En la TAC se ve el componente luminal aquí,
que corresponde con esto, pero también ese componente exoentérico grande, que era altamente metabólico en PET, pero por suerte era un leiomioma benigno. Eso nos recuerda que en el esófago, con los tumores mesenquimatosos, este es un lugar donde los leiomiomas son más comunes que los tumores estromales digestivos. En el resto del digestivo, los estromales son más comunes, como lesiones del mesénquima. Hasta la placa de tórax, que yo ya no tengo el lujo de seguir leyendo, lamentablemente. Esto es un caso que recibí. Vean un contorno anormal, el corazón derecho, y vamos a ver distintos pacientes con el mismo proceso patológico. Aquí vemos un defecto de llenado liso en la base. Uno piensa en patología extramural o extrínseca. Aquí vemos el tercer paciente, la patología. Vemos ahí el efecto de masa que empuja contra la luz, pero eso es todo lo que podemos ver y no debemos ir a biopsiar procesos submucosos si no sabemos qué hay detrás de la pared. Se puede hacer una evaluación endoscópica y era una lesión quística, por suerte, anecoica. Aquí el ataque y la resonancia magnética sin duda pueden demostrarlo muy bien. Son todos pacientes con quistes de duplicación esofágicas. Y aquí se logra el diagnóstico. Pero antes era en forma no específica, que lo hacíamos con la radiología más clásica. Aquí otro paciente con una disfagia progresiva lenta, con un defecto de llenado ungulado, extraño. Es difícil saber cuánto es luminal y cuánto es un aplastamiento de la luz. Aquí el paciente con la misma enfermedad es similar al caso anterior. Una lesión submucosa no específica que protruye hacia la luz, pero la evaluación endoscópica ahora muestra una masa hiperecoica homogénea que es sugestiva de un lipoma, ¿no es verdad? Estas se ven mucho mejor con TAC, con RM, y aquí otro paciente con una gran lipoma esofágico, también llamado pólipo fibrosvascular, no sé, o son pólipos fibrovasculares que son en realidad lipomas esofágicos un poco complicados, que tienen un pedúnculo y que tienen compromiso vascular con el tiempo. Lo fascinante de esto son las posibilidades que nos ofrece de que esto cause la regurgitación y en algunos casos que el paciente hasta se asfixie por la regurgitación. Aquí este paciente sucumbió ante su pólipo fibrovascular. Otro ejemplo de vario, un defecto de llenado tubular. Esta es una imagen de un paciente recostado con varices esofágicas. Raramente las diagnosticamos con examen fluoroscópico, pero a diario las vemos ahora con pacientes con hipertensión portal o enfermedad hepática terminal. Se ve una plenitud en el esófago, pero en la fase de la vena porta, donde se puede ver el realce de las varices submucosas, son muy útiles estas imágenes y esto es lo que importa. Aunque veamos varices paraesofágicas, las complicaciones hemorrágicas en general vienen de las lesiones de la submucosa, que podemos manejar endoscópicamente con distintas técnicas, colocación de bandas, ligadura. Aquí 3 pacientes con esofagogramas de vario, todos la misma enfermedad. Este paciente en la unión, fíjense que anormal, y aquí una irregularidad excéntrica en el esófago distal. Este paciente con una estrechez de alto grado, con gran reflujo, en estilete, digamos, y este otro con un esófago infrecuente de saculaciones que se ven en general en el colon, en el intestino delgado, pero en general los pacientes tienen esclerodermia o esclerosis progresiva. Aquí en la endoscopía esto se ve como una unión gastroesofágica complicada. Aquí no se ve bien la estrechez, pero que corresponde a este caso del medio tan extremo. Aquí vemos este proceso patológico en el contexto de enfermedad pulmonar intersticial en la base con el esófago dilatado. En general podemos combinar todos estos hallazgos para poder llegar al diagnóstico. Bien, pasemos ahora al estómago. Rara vez hacemos fluoroscopía primaria del estómago, o sea que
encontrar algo así en forma incidental, un pólipo que era hiperplásico. Esto es una placa viejísima de los viejos días. Ahora encontramos lesiones polipéricas incidentales, pero en general las imágenes transversales hechas por distintas razones. Este es un caso de screening. Ocasionalmente el aire reflujo de la válvula y los cáliz viene al estómago y en este caso se ve esta lesión polipoidea. Podemos entonces entrar en cualquier víscera con aire y entonces ir sobrevolando, digamos, y hacer una evaluación endoscópica virtual. Pueden ver los pliegues, la lesión polipoidea de tejido blando, que resultó ser en la endoscopía un pólipo benigno. Y lo que es más importante, estos pacientes con hallazgos extracolónicos, vemos una masa grande en la base del pulmón, que era un carcinoma broncogénico, no relacionado con el pólipo benigno, que uno debe tratar de combinar las dos cosas, pero a veces no anda la fórmula. Se hizo un diagnóstico separado. El examen de colon fue normal, esto fue incidental. Aquí una imagen con contraste aéreo del estómago mostrando una lesión polipoide bien definida, proximal. Hay más en el fondo que no las ven. Hoy en día vemos esto en la TAC. Esto fue un hallazgo incidental con múltiples pólipos que realzan, que se confirmaron en la endoscopía. Ambos pacientes tienen lo que algunos consideran una forma de poliposis adenomatosa familiar. Son poliposis en realidad aisladas estas, que es un hallazgo común en los casos familiares, pero cuando lo vemos aislado en realidad no tiene relevancia clínica ni potencial maligno. Clásicamente en el pasado diagnosticamos adenocarcinomas gástricos como masas grandes, irregulares, con heterogeneidades y masas ulceradas. Ahora detectamos lesiones más sutiles. Esta es una detección incidental de un pequeño adenocarcinoma gástrico y ahí un ganglio adyacente aquí en el reformateo. Es una lesión pequeña, pero aquí parece grande. Pero fíjense el tamaño del endoscopio para que se den cuenta la escala. Era un adenocarcinoma y se puede hacer la evaluación endoscópica en ese momento. O sea que hay muchas evaluaciones complementarias entre estos estudios. En otro paciente la TAC sirve para todo. Aquí ve una masa ulcerada que resultó ser el adenocarcinoma primario y obviamente metástasis extensas. El paciente tenía síntomas de islote gástrico por la enfermedad metastásica. Este paciente comenzó la endoscopía, una luz, observen, muy fija, no se distendía, muy rígida, y no se daban cuenta del espesor de la pera a menos que hicieran eco. Y aquí ven el engrosamiento difuso de la pared y achicamiento de la luz, que es algún tipo de proceso infiltrativo anaplástico. Con el vario vemos esto bien. También hay una sugerencia en este caso de estrechamiento segmental del colon transverso proximal, quizá un estrechamiento duodenal también, y esto se evalúa bien en la TAC, donde no solamente podemos ver el engrosamiento primario de la pared gástrica, sino también el ligamento extracólico que compromete esta parte del colon transverso, el duodeno también comprometido por este proceso infiltrante. Adenocarcinoma tipo anillo de sello, de un hombre con 25 años. Aquí vemos un engrosamiento nodular, pero fíjense, es más notable en la TAC ver el grado de engrosamiento de baja atenuación en este paciente con un linfoma gástrico. El linfoma también se puede presentar con una lesión ulcerada en masa. Se ha visto muchas veces, especialmente pacientes inmunocomprometidos, pero aquí pueden ver aire en una porción ulcerada de la masa gástrica, que resultó ser otro caso de linfoma gástrico, mostrando la úlcera muy bien en la endoscopía. Pasando ahora a las masas extrínsecas o submucosas de las que comencé a hablar con el esófago. Aquí ven una masa lisa de base amplia, podría ser en el vaso u otro órgano que está empujando. He visto que los vasos muchas veces se han hecho
biopsias. Hay que ser cuidadoso y hay que utilizar ecoendoscópico cada vez que se pueda. Este paciente tenía historia de cáncer esofágico recientemente diagnosticado, se estaba estadificando y la pregunta es, ¿se trata de una metástasis suprarrenal? No, era un tumor estromal que se extendía desde la muscularis propia. Se ve mejor en la resonancia magnética y este es el hallazgo típico de un tumor estromal digestivo. Las masas en la submucosa en el estómago a veces tienen este signo. Parece un lipoma, a veces amarillentos, pero aquí en la ecoendoscopía no estaban seguros si en la endoscopía tampoco. Pero buscaron a ver si era un lipoma en la ecoendoscópica. En los viejos días nos cuestionábamos si estas lesiones eran más lucentes o no. Era difícil estar seguro. Este es un diagnóstico mucho más fácil con la TAC y la RM, donde vemos esta atenuación característica del lipoma sin significación. Enfermedad metastásica hematógena, la típica lesión de ojo de buey con la masa ulcerada en TAC, y este es el paciente con melanoma metastásico, y aquí hay un viejo ejemplo de varios, un paciente con cáncer de pulmón, de metástasis hematógena ulcerada. Otro ejemplo de enfermedad metastásica del estómago que infiltra la pared gástrica con inflamación perigástrica. Entonces la TAC realmente logra muy buen trabajo en lograr ver la extensión de la patología. Y aquí la evaluación endoscópica era normal, no se había visto ninguna anomalía en este paciente con cáncer de mama metastásico. O sea que la información transversal, en corte transversal, da mucha información. Antes hubiéramos dicho que esto no era tan grave en un paciente, pero que en realidad tenía cáncer de mama metastásico. Aquí tenemos una úlcera penetrante benigna después de la curvatura menor. No sé cuántos lo han visto esto con vario desde los últimos 10 o 20 años. Yo puedo contar un puñado de casos nomás que he diagnosticado con vario, pero sigue siendo importante entender las características de las imágenes, porque esto es algo que muchas veces no vemos en la TAC. Aquí vemos otro caso muy similar de un cráter de una úlcera que realza con baja atenuación un edema de la pared gástrica, muy análogo a los hallazgos del vario. Y este es un caso muy obvio, pero hay otros casos más sutiles, donde a veces no lo vemos en la TAC. Entonces piensen en la enfermedad de úlcera péptica en pacientes sintomáticos. Aunque parezca benigno, en general lo mandamos a los pacientes a endoscopía para confirmar. En general, no hacemos nosotros la discriminación entre benigno y maligno, ya que la endoscopía está tan ampliamente disponible. Aquí tenemos un resto de páncreas heterotópico con una curva distal con una umbilicación. Aquí está en la endoscopía, una lesión submucosa con un pequeño conducto pancreático, algo que quiere ser un pequeño páncreas, digamos. Hemos visto varios casos también de pancreatitis heterotópica atípica, donde se ve ese conducto de umbilicación atípica, rudimentaria, y esta masa que parece páncreas. El paciente tenía un páncreas ortotópico normal, por eso es pancreatitis heterotópica. Pero pueden ver el engrosamiento de la pared gástrica, cambios inflamatorios. Se trata de una pancreatitis heterotópica. Ya hemos visto varios casos. Aquí otro caso en endoscopía donde el diagnóstico fue mucho más difícil. Había un hallazgo no específico en la submucosa, la eco heterogénea, no bien definido, hipoecoica, no parecía una masa. Fuimos a hacer la TAC, un proceso inflamatorio heterogéneo en la misma área, se hizo la biopsia percutánea y era pancreatitis heterotópica también, muy interesante. Y como vimos antes, este pseudoquiste submucoso es un buen signo de tejido pancreático, heterotópico. Esta es una secuela importante y es por ello que la distrofia quística del duodeno, del páncreas, probablemente se relaciona con páncreas heterotópico, esas quistes duodenales. Ahora para el estómago vemos un paciente que se presentó a la guardia con dolor abdominal
grave, la neumatosis, pueden ver en la pared gástrica, salvo el gas, la vena porta, la endoscopía se hizo de urgencia y se vio una amplia necrosis, en este caso de gastritis enfisematosa. Ahora voy a terminar con el intestino delgado. Clásicamente hacíamos muchas imágenes seriadas, aquí un defecto en el hilo distal, que claramente hay una larga lista de diagnósticos diferenciales, pero podríamos considerar un carcinoide. Este paciente se le hizo la intubación ileal por colonoscopía, se confirmó la lesión, se hizo un estudio de tiroides que demostró no solamente captación en el primario, sino también metástasis hepática probable. En este caso, la TAC mostró todo, instantáneamente. Todos estos hallazgos los resume y mostramos el carcinoide primario y las metástasis hepáticas de manera muy eficiente. Aquí, una lesión ulcerada postvulvar, aquí no pensamos en algo benigno, especialmente este aspecto. Tiene ese aspecto como de un blanco, pero y no una úlcera postvulvar, y resultó ser otra metástasis hematógena proveniente de un melanoma. Hoy en día no hacemos evaluación con varios extensa, más bien hacemos PET o R-meterografía y empezamos a identificar focos como estos que era otra metástasis hematógena. Claro que tenemos problemas con PET en el intestino, pero puede ser muy útil en algunos casos. Aquí tenemos un estudio clásico que ya no lo hacemos más. Este es otro tipo de tumor del mesénquima, liso, con una base ancha. Aquí otro caso, un joven que vi en la Marina, que tuvo un episodio de hemorragia masiva digestiva. Pueden ver el tumor, bastante exentérico, y tiene una punta del signo del iceberg en el intestino delgado. Ahora no utilizaríamos contraste positivo, aunque a veces se utiliza en mucho trabajo de rutina, y esto es algo que podría ser debatido. Aquí viene la pieza quirúrgica, clásicamente un tumor estromal exoentérico con un componente intraentérico. Si hay un componente intraluminal, la endoscopía puede diagnosticarlo, pero es difícil a veces diagnosticar las lesiones focales con la endoscopía. Aquí vemos otra lesión ulcerada con sangrado y no se la localizaba bien en el estudio, así que es un buen momento de hacer un TAC. Yo haría una enterografía tomográfica. Esta es la lesión polipoide y es un tumor estromal submucoso. Aquí un caso de hace solo 2 o 3 semanas, un paciente con hemorragia digestiva, se hizo la endoscopía alta y baja, negativa, y vean esto. Hay lesiones de la submucosa, esta está ulcerada. Hay otra aquí que aparece ante nuestros ojos. Esa lesión ulcerada, este es una causa seguramente potencial del sangrado. Hicieron una enteroscopía con doble balón, que es bastante invasiva, y a veces vas hasta el intestino delgado y ven varias lesiones. Seguramente esta causaba el sangrado, pero igual no sabían cuál era la causa de estas lesiones y el número. Entonces se hizo una enterografía tomográfica antes del tratamiento y resultaron ser lipomas múltiples, fácilmente diagnosticados, uno ulcerado que condujo a la hemorragia, y hay un lipoma colónico. Pero la TAC agregó mucho al diagnóstico definitivo. No es solamente un síndrome polipósico o múltiples metástasis hematógenas o algo horrible, sino son lipomas. Pero obviamente el sangrado hay que manejarlo. También vemos ocasionalmente pequeños pólipos estudiamos el colon. Si hay reflujo aéreo, uno nota estas cosas. Uno a veces desearía no haberlo visto, pero bueno, podemos ir haciendo un sobrevuelo. Este es el intestino delgado medio, llegamos a esta lesión polipoidea. Yo no lo hago de rutina, pero este es un caso especial. Ahí está la lesión polipoidea.
apenas la vieron en la endoscopía. Y no lo hubieran visto si de no haberlo sabido. Esto se sacó y era una martoma que no causaba problemas, pero quizá podía haber sido el punto de partida de una invaginación. Aquí, más distal, en el ileal, baja atenuación, pero es difícil de decirlo con una dosis baja, sin contraste. Se confirmó en la endoscopía y era linfangioma, benigno, por supuesto. Enfermedad de Crohn, ileal y del intestino delgado. Hacemos cada vez más TAC y RM para evaluarlo. Esto se correlaciona muy bien en el paciente y tratamos de evaluar si hay enfermedad activa o no. Ahora no puedo entrar en los detalles. La endoscopía también tiene su rol. Aquí vemos la lesión de Crohn ulcerada. También hay un tema de retención capsular. También hay falsos positivos si aplicamos una endoscopía capsular a toda la población para decidir eso. Mucha gente va a tener un diagnóstico falso positivo de Crohn simplemente por rotura de la mucosa. Este paciente tuvo una exacerbación unos años después y se eligió hacer RM. Y aquí ven la señal en T2 intraluminal compatible con Crohn activo, o sea, un proceso inflamatorio en la misma área de la enfermedad inicial. ¿Qué hacemos con Crohn, que es más fistulizante, es más problemático? Puede ser difícil de evaluar, es más en base individual. Muchas veces hacemos fluoroscopía en casos de duda o de enfermedad fistulizante. Ciertamente usamos más contraste oral en estos casos. No se ve bien en la endoscopía, pero lo que quiero decir es que a veces es confuso. Llegando al final tengo un par de casos que me quedan. Este es un paciente sintomático, con engrosamiento difuso de la pared del intestino delgado, una enteritis, probablemente isquemia, infección quizás o inflamación, no parece tumor. Se hizo la enteroscopía que confirmó el proceso inflamatorio severo. El paciente en el momento de la endoscopía también tenía muchas lesiones cutáneas. Perdonen la foto, pero combinando las dos cosas, este paciente tenía blastomicosis sistémica, una infección fúngica que es inusual, que compromete el intestino delgado, pero sucede. Finalmente quiero terminar con un par de casos donde me parece que es importante que el endoscopista tenga todo en cuenta, la idea global. Es algo que nosotros hacemos naturalmente en la TAC. Aquí este paciente tenía historia previa de una hemorragia digestiva, una reparación aórtica y un implante. Y vemos esta lesión focal de baja atenuación que puentea la pared aórtica y el barrido duodenal. Entonces pensamos que quizá había una fístula con un sangrado. El paciente fue endoscopía, no me acuerdo exactamente los momentos después de un segundo episodio de sangrado. Biopsiaron la úlcera y el paciente en ese momento se desangró. No lo pudieron llevar a la cirugía. O sea, si tiene una úlcera, una ubicación atípica, hay que considerar la historia completa del paciente, especialmente con un injerto en la aorta. Esta es una complicación posible, probablemente una infección del injerto. Esto lo vi la semana pasada en este paciente. Tuvo un sangrado digestivo, endoscopía inferior negativa, la superior mostró esta úlcera, sabían que cruzaba la línea media, se hizo una ecografía endoscópica para confirmar que no hubiera una masa grande, que estaba todo confinado al duodeno, pero lo que no vieron fue que la aorta adyacente con el injerto, probablemente infectado, esto se hizo en nuestra institución, pero al paciente lo vieron unas semanas después con otro episodio de dolor y sangrado. Vemos alta atenuación, un foco, un pequeño hematoma ahí entre la aorta y el duodeno. Vean el desplazamiento del calcio aórtico. El paciente fue hospitalizado y se dio contraste por vía endovenosa y pueden ver este hematoma que se está agrandando y ahora hay gas que está puenteando la aorta y produce esas burbujas y esto es diagnóstico ahora
de una fístula, seguramente por infección del injerto. Este paciente fue derivado a nuestro centro y se le hizo una reparación quirúrgica, por suerte con éxito. Ambos casos no se habían visto en la endoscopía, o por lo menos la causa de la úlcera. En conclusión, he tratado de mostrarles la evaluación complementaria de la radiología y la endoscopía que pueden ofrecer para la patología digestiva. Es importante que ambos trabajemos con buen entendimiento y que entendamos la naturaleza complementaria de ambos campos. Gracias.